maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe todos los jueves en el periódico El Universal su columna Los usos del poder. Es al mismo tiempo presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. ¿Qué opinas? Y el colaborador, claro, en este espacio. Alfonso Zárate, ¿qué opinas de todo esto que da a conocer con sus conclusiones el gobierno federal? Pepe, buenas noches. Creo que lo primero que me gustaría subrayar de las conclusiones del subsecretario Alejandro Encinas es que nos dice que la verdad histórica pretendió limitar las responsabilidades en los crímenes de las autoridades civiles, grupos de la policía de Iguala, y que excluye también la participación de autoridades estatales y federales. Es decir, que evitó una investigación profunda que permitiera conocer la verdad. Y dice también Encinas, sin ambajes, que fue un crimen de Estado y que se procederá legalmente contra los responsables. Y ahí me gustaría decir que en distintos momentos, desde aquella fecha terrible de septiembre de 2014, yo fui revisando, explorando y analizando estos acontecimientos. Menciono, Pepe, por ejemplo, un artículo que publiqué a unos cuantos días de los hechos, el 9 de octubre de 2014. Es un artículo que publiqué en El Universal y que se tituló La hora de los asesinos. Y decía lo siguiente: ¿qué mentes enfermas decidieron la ejecución de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Solo a partir de la degradación moral y de la convicción de que sus crímenes quedarían impunes, se pudo ordenar el ataque criminal, secuestro y posterior asesinato de estos muchachos. Y decía además, el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, tiene una responsabilidad mayor en estos hechos. No hay forma de justificar su aparente ignorancia sobre lo que ocurría en al menos dos de las ciudades más importantes de la entidad, Iguala y Acapulco. Nadie en el gobierno del Estado, me preguntaba en ese artículo, ni siquiera la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública pudo advertir el tamaño de la descomposición. Tampoco el CISEN y los órganos de inteligencia militar del Estado mexicano. Bueno, Pepe, eso era entonces lo que yo escribí a unos cuantos días de los acontecimientos, pero desarrollaría más. En efecto, se sabe muy bien que los hechos de Iguala fueron muy dramáticos por el asesinato de estos jóvenes, pero que no eran excepcionales, que en realidad en Iguala había un clima de descomposición que descubrió, por cierto, el grupo de expertos internacionales y que implicaba la desaparición de una persona cada 13 días. Es decir, que teníamos una serie de desaparecidos que ocurrían bajo la administración del alcalde José Luis Abarca. Y frente a esto era inevitable que se mirara y que se consignara a los responsables. Sin embargo, el gobierno del Estado aparece como ajeno. Pero después está el segundo tema, que me parece que ahora también la conclusión de Alejandro Encinas subraya, que es la participación del ejército. En Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál fue el papel de los mandos y de los soldados esa noche? Y tan relevante como eso, ¿cuál fue su papel a lo largo de los meses previos? ¿Podían ignorar la inteligencia militar el nivel de descomposición en una ciudad en la que estaba asentado el batallón y en la que desaparecía una persona cada 13 días? Y en lo que toca al CISEN, algo similar. Los órganos de inteligencia disponen de una metodología para identificar su mapa de riesgos. Es decir, es una tarea fundamental de la inteligencia civil, que es identificar dónde están los focos rojos. Y esos focos rojos se encienden, por ejemplo, cuando en una misma región confluye la persistencia de cacicazgos, la tradición guerrillera, la presencia de cárteles del crimen organizado y la pobreza extrema. Bueno, todo esto a mí me lleva a coincidir con el análisis de Alejandro Encinas en el sentido de que, sin lugar a dudas, se trató de un crimen de Estado y que la llamada verdad histórica pretendió concentrar la atención en los delincuentes que operaban en Iguala y en la protección de la policía municipal. Pero fue mucho más de eso, Pepe. Creo que queda claro lo que tú indicas en tu comentario, señalando que aquella verdad histórica, sostenida por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, lo que pretendió a toda costa fue
deslindar a cualquier autoridad superior del gobierno del entonces presidente Peña Nieto. Ahora, Pepe, si tuviera 2 minutos más, ofrecer algunos elementos de contexto, es decir, reconocer que en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se formaron algunos de los luchadores sociales más destacados de la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Sobresalen 2, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Y en consecuencia, que muchos de los jóvenes que estudian en Ayotzinapa se preparan más que para ser maestros, para ser revolucionarios. Es decir, ahí hay un componente que no puede omitirse, que es, digamos, esta tradición de lucha de los jóvenes estudiantes que tienen un compromiso ideológico que rebasa lo meramente docente. Te agradezco mucho, Alfonso, como siempre. Seguiremos comentando y escuchándote. Un abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.